Amados hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban como siempre los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56, y tiene como título Un padre llamado Jairo. Dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Como introducción de este devocional, diríamos que algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser un buen padre. Otros, por su falta de expresar sus sentimientos, han dado una impresión de que los padres son fríos e indiferentes. Cualesquiera que haya sido nuestra experiencia o impresión de nuestro propio padre, quiero decirles a todos los varones de nuestras iglesias, casados o solteros, jóvenes o adultos, que Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Quiero decirles, amados hermanos, que Jesús puede cambiar sus vidas y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Ejemplo de ello lo encontramos en el texto que hemos leído, particularmente en la vida de un padre llamado Jairo. La palabra de Dios nos dice que Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar Jesús, es recibido ansiosamente por una multitud gozosa. Dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre que atravesaba por una experiencia difícil. Su única hija de 12 años estaba en proceso de muerte. Jairo no era cualquier hombre, sino un líder prominente de una congregación judía. Como principal, Jairo cuidaba del edificio. Eso significa que era un hombre de confianza. También debía tener todo preparado para los servicios.
Eso significa que era responsable. Tenía también que seleccionar a aquellos que participaban en el culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Jairo era conocido y respetado entre toda la comunidad. Eso nos indica que tenía un buen testimonio. Pero lo que más se destaca aquí es su rol como padre y su preocupación por la salud y bienestar de su niña de 12 años. ¿Qué podemos ver en Jairo que nos sirve de estímulo para todo padre de familia? En primer lugar, Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Una verdad en cuanto a los hombres es que tendemos a aislarnos, a guardar silencio y a sufrir en silencio cuando atravesamos por dificultades. Muchas veces esto es una cuestión de temperamento, pero otras simplemente es el ego mismo que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de nuestras manos, esfuerzos y posibilidades. Pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos estos sentimientos nos volvemos más vulnerables y débiles. Se nos ha programado de tal manera que no nos damos cuenta que nos estamos negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios nos ha dotado. Jairo no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado. Fue en medio de una multitud entre los cuales había conocidos y desconocidos, que este hombre expuso su necesidad y su preocupación al Señor. No podemos dejar de notar dos aspectos importantes. Uno, Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda, como algunos hombres acostumbran, ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares o sirvientes. En segundo lugar, Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Qué diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo, humanos, sensibles y humildes, que no tienen vergüenza de buscar al Señor. Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. Los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Para Jairo, aquella no era hora para testimonios, ya que estaba abrumado por el hecho de saber que si Jesús se demoraba, a lo mejor sería demasiado tarde para su hija. Pero vemos que Jesús tenía un propósito. La vida de Jairo sería transformada, pero él debía confiar en Jesús. Aquí hay una verdad muy significativa. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso grande y ese paso se llama confianza. En eso estaban las cosas cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado a su hija. Seguramente que en ese momento su ser fue inundado por una serie de pensamientos y sentimientos. No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia a Jairo, pero por sus palabras vemos que no veía ningún objetivo en que Jesús llegara a la casa. ¿Qué podía hacer Jesús? Por eso le dice a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Jairo tenía solamente dos opciones. Una, pedirle a Jesús que se olvidara del asunto. Dos, creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Jesús simplemente lo anima y le dice, no temas, cree solamente y tu hija será sana. Extraño, ¿no les parece? El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero quizás no para Jesús. Aquí podemos ver dos tipos de mensajes
y es muy fundamental que lo entendamos. En primer lugar, amados hermanos, esto es importante que entendamos. El mensaje terrenal era de muerte. Tu hija ha muerto. Y de desesperanza, no molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo fue de esperanza y de vida. Jesús le dice, no temas, cree solamente, tu hija será sana. Aplicando este pasaje bíblico a nuestras vidas, ¿qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros, amados hermanos? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Dios, en las manos de Jesús. No podemos estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana vigilando cada paso, pensamiento y comportamiento de nuestros hijos. Debemos confiar en que Jesús devolverá el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Mi querido hermano, usted y yo íbamos en la dirección equivocada, pero que a nuestro juicio era la correcta. Pero un día Jesús llegó a nuestras vidas y el curso de nuestras vidas cambió totalmente, ¿verdad? El día que Jesús llegó, transformó todo para algo mucho mejor. Dios tiene un plan para usted, aún en medio de circunstancias que parecen no tener solución. No tema, solamente crea que Dios puede no solo cambiar las circunstancias, sino también revolucionar su vida. Dios puede hacer de usted un hombre nuevo. Joven que me escuchas, solo Dios puede hacerte un buen esposo y un buen padre para tus hijos. Nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas y la mala imagen que han dejado los padres irresponsables. Sencillamente porque Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito divino de Dios. Finalmente, amados hermanos, quiero decirles que Jesús puede cambiar sus vidas y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo. Las preguntas son, ¿usted está dispuesto a dejar que Jesús transforme su vida? ¿Está dispuesto a colocar sus prioridades en orden? ¿Está dispuesto a servir al Señor con su familia? ¿Está dispuesto a caminar en la luz de Jesús? Recuerda esto, amado hermano. Jesús te dice hoy, no temas, cree solamente. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Bien, ha sido un gusto, un gozo, amados hermanos, el poder compartir con ustedes este pasaje de la palabra de Dios. El saludo muy importante también de nuestra iglesia, Divino Maestro. Un saludo para todos, amados hermanos, y que Dios los bendiga ricamente. Amén.